Buenos días muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a empezar con las clases de Historia Universal y hoy vamos a estudiar la historia, ¿ya? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que lo enfocan en todos los cursos y hoy vamos a hablar nosotros de la historia, ¿ya? Vamos a poner por acá nuestro título grande y hermoso para que tú lo puedas ver. Cuando yo hablo de historia, ¿a qué me refiero? ¿No? Porque siempre, por ejemplo, cuando tú sueles hablar y de repente vas a conversar con él y dices, no sabes, te cuento, ¿no? Y se hace interesante y tú le dices, ¿qué? ¿No? Ya tú estás esperando que suceda algo importante, pues. Y, ¿qué historia me vas a salir con hoy día? Pues, ¿no? Tú le puedes decir de repente a tu amiga que siempre viene con algo nuevo. ¿Qué cosa es la historia? ¿Por qué solemos utilizar este término? Pues, historia es una ciencia, ¿no? Pero vamos a decir que es una ciencia social. ¿Por qué ciencia social? Porque va a estudiar todos los acontecimientos producidos por el hombre, ¿ya? La historia va a ser una ciencia de tipo social porque va a estudiar todo lo que el hombre desarrolle, haga, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de historia, lo voy a relacionar automáticamente con todos los hechos producidos por el hombre. No te vayas a olvidar. Ahora, ¿por qué será importante estudiar la historia, Miss? Primero, porque si nosotros no sabemos, no conocemos la historia, no vamos a saber de dónde, por ejemplo, provenimos, ¿no? Quiénes son nuestros antepasados, de repente en nuestra familia nada más, cómo estaban organizados nuestros abuelos, ¿no? Qué costumbres tenían, ¿ya? Qué solían hacer de repente en fiestas típicas que desarrollan en cada lugar o cada región. Y por eso es importante la historia, porque nos va a permitir conocer todos nuestros antepasados, ¿ya? Entonces vamos a decir que la primera importancia es porque nos permite conocer el pasado. ¿Por qué más va a ser importante? Porque nos va a permitir comprender el presente para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Con todo lo aprendido, pues vamos a perfeccionar y de esta manera nos vamos a proyectar al futuro. Entonces vamos a decir que la historia es importante porque nos permite conocer el pasado, nos permite comprender el presente y nos permite proyectarnos al futuro, ¿ya? Ahora, la historia por sí solita no podría decirnos o ayudarnos o darnos todo esto. Necesita de fuentes. ¿Y qué cosas son las fuentes, Miss? Son todos restos o vestigios y manifestaciones de la humanidad que nos van a permitir dar a conocer algo. Ahora, estas fuentes las vamos a clasificar. Las vamos a clasificar en fuentes primarias, ¿ya? En fuentes primarias. Estas fuentes primarias se considera, ¿no?, todo lo material que está a nuestro alcance, a primera mano, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que tú vas caminando, ¿no? Y de pronto te tropiezas y encuentras, pues, una manito, ¿no? Una manito y te vas a asustar de repente, ¿no? Y vas a decir, ¡uy! Huesos. Huesos humanos, ¿no? Automáticamente tú tendrías que llamar, pues, a un experto. Primero va a venir de repente el historiador, y el historiador va a llamar de repente al arqueólogo, el arqueólogo al químico, y así para poder determinar cuántos años tenía, de repente a qué resto pertenece, cuáles eran las organizaciones según lo que se encuentra en el territorio. Qué interesante es todo lo que vamos a ir encontrando, pues a primera mano, pues a nuestro alcance de repente, ¿no? O de repente tú te vas de paseo, no sé, a unas ruinas, y vas a empezar a observar, pues, marcas en las paredes, ¿no? Está a tu alcance. ¿Quién descubrió esto? El hombre, que prácticamente, pues, ¿no?, está con un espíritu investigador, ¿ya? Y esto va a servir, pues. Ahora, estas fuentes también se van a clasificar en fuentes secundarias, ¿ya? En fuentes secundarias. Y estas fuentes secundarias son los textos basados en fuentes primarias. Estos no podrían darnos a conocer si no existieran estos. Estas fuentes secundarias van a utilizarse a finales del siglo XIX, ¿no? Van a empezar, digamos, a dar un conocimiento con las revoluciones industriales, ya, ¿no? Van a aparecer. Ahora, a su vez, estas dos clasificaciones se van a dividir en 4 tipos, ¿ya? La primera va a ser las fuentes orales, que de repente tú ya se escuchó hablar sobre estas, ¿no? Las fuentes orales son aquellas que van a pasar de generación en generación,
¿no? Y que van a ir siendo transmitidas, ¿ya? Estas fuentes orales van a ser transmitidas de generación en generación. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, ¿quién de repente por ahí no solía quedarse con la abuelita y la abuelita solía contarle historias, ¿no? Por ejemplo, yo era muy pequeña y mamá y papá salían, pues la abuelita, todos emocionados con la abuelita porque la abuelita siempre nos contaba algo que había pasado en su pueblo, ¿no? Y que siempre solían, recordar todos, ¿no? Una fuente oral, por ejemplo, sería una leyenda. En nuestro caso, en Historia Universal encontraríamos, por ejemplo, la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Aquellos gemelos que van a ser amamantados por una loba y que cuando se enteran cuál es su verdadero origen, van a ir a reclamar, pues, ¿no? El trono que les pertenecía y les van a otorgar, pues, ¿no? Que el más fuerte, digamos que va a ser quien hereda el territorio y Rómulo va a matar a Remo, ¿no? Ahí tenemos. En el caso de Perú, por ejemplo, la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿ya? Entonces, si hablamos de fuentes orales, vamos a encontrar, por ejemplo, las leyendas. Pero ojo, también vamos a hablar de tradiciones, por ejemplo, las danzas típicas, los bailes que se van a desarrollar. En nuestro país, por ejemplo, hay muchas danzas típicas que han ido pasando de generación en generación y que se celebra, por ejemplo, en la época de repente, en octubre, ¿no? La música criolla, pues se recuerda, ¿no? Se resalta. Entonces, qué gran importante son estas tradiciones que van a pasar de generación en generación y vienen a ser tipos de fuentes, pues, ¿no? Fuentes orales, ¿ya? No te vayas a olvidar. Ahora, también vamos a encontrar las fuentes escritas, que son todos los restos impresos sobre una superficie, todo aquello que yo pueda encontrar. Por ejemplo, la primera escritura que vamos a desarrollar o que se va a desarrollar va a ser la escritura cuneiforme, aquella que va a dar inicio precisamente a la historia y que se va a desarrollar por las antiguas civilizaciones, ¿ya? Vamos entonces a decir que en las fuentes escritas vamos a desarrollar todo aquello, manifestación, que se encuentra en una superficie, ¿no? En fuentes escritas, por ejemplo, tendríamos nosotros, ¿ya? Ejemplos de la escritura cuneiforme, de la escritura pictográfica, ¿no? Aquí vamos a tener, ¿ya? Pero si estamos hablando de que se encuentran en una superficie, yo lo puedo tocar. Por lo tanto, también podemos decir que es una fuente de tipo monumental. Sí, también se puede decir. Aquí yo puedo decir en fuente escrita que podríamos decir un libro, ¿no? Que podríamos decir periódicos, ¿ya? Sí, también está dentro de las fuentes escritas. Y vamos a hablar de las fuentes monumentales. Estas fuentes monumentales son todo aquello que tú puedas palpar, que tú puedas tocar, que tú puedas ver, ¿ya? Estas fuentes monumentales, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros los palacios, ¿no? Los palacios. Aquí, por ejemplo, tenemos ya un dibujito del Coliseo Romano, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, también podríamos mencionar a Machu Picchu, ¿no? Las líneas de Nazca, por ejemplo, ¿ya? Vamos a encontrar, o vamos a decir que dentro de las monumentales también encontramos los restos arqueológicos, ¿ya? Estos que pueden permitir, por ejemplo, saber, ¿no? Cuáles nuestros orígenes son nuestros antepasados. Y evidentemente la historia solita no necesita, ¿no? De otras ciencias que ahorita lo vamos a mencionar. Por ejemplo, las cerámicas, ¿ya? Que también son parte de las fuentes monumentales. Entonces, ¿qué gran importancia son estos tres tipos de fuentes? Orales, escritas y monumentales. Y hay algo importante que tú tienes que saber. Estas tres van a estar a nuestro alcance, a primera mano. Tú las vas a encontrar, las vas a poder de repente ver. Y estas van a pertenecer o van a estar dentro de las fuentes primarias, ¿ya? No te vayas a olvidar. Orales, escritas, monumentales van a estar dentro de las fuentes primarias. ¿Qué más vamos a encontrar por aquí? Las fuentes audiovisuales. Y cuando yo hablo de fuentes audiovisuales, ¿no? Ya algo que yo me imagino, pues, ¿no? Tomando mis fotos. Ya, estas van a aparecer a partir del siglo XIX, ya con las revoluciones industriales, con el avance de la ciencia. Y estas necesitan de estas para poder dar un conocimiento. Porque yo puedo tener una cámara, pero ¿de qué me sirve si no tengo un resto que tomarle una foto, ¿no? O de repente me estoy yendo a investigar, por ejemplo, voy a un pueblo, ¿no?
y quiero saber cuáles son las costumbres. Entonces voy a ir de repente a entrevistar a los más ancianitos para preguntarles, ¿no?, qué solían hacer de repente en las fiestas típicas, cómo solían celebrar Navidad, cómo solían celebrar los aniversarios de los pueblos. Y ellos nos van a contar, no, solíamos hacer grandes banquetes, no, ese día todos se visten de una manera muchos colores, los llamados carnavales, por ejemplo. Ah, qué interesante. Entonces ¿puedo tomar una foto? Sí, puede pasar por acá, tomar fotos y vas anotando todo. Y luego, ¿no es cierto?, tú lo van a ir transmitiendo de repente a una computadora, ¿no? Van a poder poner las fotos, van a poder ir pasándolo, ¿no?, por televisión. Y entonces estas fuentes audiovisuales pasarían a ser parte de las fuentes secundarias, que no existirían o no podrían darnos un conocimiento si no tuvieran estas de aquí. Ah, ya, Miss. Entonces, las fuentes de la historia se van a clasificar en dos. Primarias, que son las que están a primera mano y que se dividen a su vez en orales, escritas y monumentales. Y las fuentes secundarias, que necesitan de las primarias, y encontramos las audiovisuales, como por ejemplo fotos, videos, ¿no? De repente entrevistas, ¿ya? Todo esto está dentro de las fuentes, ¿ya? Ya nosotros sabemos. Por ejemplo, en la actualidad, ¿cuál sería una fuente importante para darnos a conocer? Supongamos que tú conoces a alguien interesante, ¿no?, que te llama la atención y tú quieres saber un poquito más de él. ¿Dónde vas a ir? Solamente tienes su nombre. ¿Dónde vas a ir a buscar información de él? Rápido, Miss, en el Facebook, ya está. No, Miss, en el Instagram, ya está. No, Miss, yo lo voy a encontrar me han pasado su número y voy a ver sus estados en el WhatsApp. Y voy a saber de repente cómo se comporta, qué suele ser los fines de semana, porque me han dicho que todo lo publica ahí. Si va al cine, publica que está en el cine. Si va de compras, publica que está de compras. Si come un pastel, publica. Entonces ya voy a saber qué le gusta, voy a saber cómo llegar a ella, o voy a saber cómo llegar a él. Claro, porque en la actualidad nuestras fuentes de información son las redes sociales, todos los lugares donde solemos poner fotos. Pero ojo, a eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque tú no puedes estar publicando todo lo que haces, es muy peligroso. Sabemos que hoy en la actualidad nos rodea mucha gente que a veces no está cuerda del todo, ¿no? Y se hace pasar por otras personas, así que no debemos tener en nuestras redes sociales a personas que no conozcamos, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿ya? Entonces ahí hice una comparación de, por ejemplo, qué cosa es una fuente, ¿no? Una fuente primaria, tu mejor amiga que te va a informar todo, ¿no?, lo referente a ese muchacho o esa señorita que te llama la atención. Esa también es una fuente ¿qué tipo? Oral, ¿no? Esa va inmediata, y te vas, uy, no sabes, te cuento, y te va a contar todo, con pelos y señales, y hasta lo que no vio, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ya sabemos qué cosas son las fuentes y los tipos de fuentes. Ahora, la historia, por sí solita, no podría darnos a conocer, pues, todo, ¿no? Entonces, va a necesitar de otras ciencias, porque si no tuviera otras ciencias no le ayudarían, no pudiera decirnos. Por ejemplo, ¿no?, yo encontré ese resto, te digo, esa bella manito encontré, ¿no? Esto me tropecé y encontré esa bella manito. Entonces yo voy a decir, uy, pero ¿a qué resto fósil pertenecerá? ¿No? ¿Dónde ha vivido? ¿Cómo lo ha vivido? ¿De qué se alimentaría? Entonces necesitamos de repente de otras ciencias, como para saber los años de antigüedad. Necesitamos estudiar con el carbono 14, de repente por ahí un químico, ¿no? Necesitamos a un arqueólogo para que nos pueda decir qué antigüedad tiene estos restos, ¿no? Un sociólogo para que nos diga, bueno, según el lugar donde estamos, ¿no?, tenían prácticamente estas costumbres. Ya, a un geólogo. Y es que estas ciencias que vamos a nombrar aquí van a ayudar a la historia a darnos estos conocimientos. Por ejemplo, hablamos de la geografía, que tú también la llevas como ciencia, ¿verdad? Y decimos que la geografía, ¿no?, la geografía va a permitirnos, ¿ya?, describir las características del medio geográfico, ¿no? Tú estudias geografía y entonces esta ciencia es importante. Igual la geografía por sí sola no podría dar sus conocimientos, necesita de otras ciencias como de la historia. Entonces todas van de la mano, ¿ya? Geografía, ciencia que describe las características del medio geográfico. Ya está, Miss. También vamos a encontrar la arqueología, que es la ciencia que va a estudiar la excavación y el estudio de los materiales del pasado.
No solamente me refiero a los restos fósiles, también me refiero, por ejemplo, al tipo de cerámicas, al tipo de construcciones. Estos arqueólogos van a ser unos capos, ¿no? Ellos van a poder darnos a conocer todo lo referente, ¿no?, a las fuentes materiales de nuestro pasado, ¿ya? El arqueólogo. Y el geólogo, la geología, ¿de qué se encarga? ¿Por qué sirve? Porque va a estudiar la composición y la estructura dinámica e historia de la Tierra, incluyendo todos sus recursos, ¿ya? Aquí encontramos la geología, ¿no? El geólogo, ahí está. Entonces, estas ciencias, por ejemplo, van a ayudar a la historia a determinar, ¿no?, cuántos años de antigüedad tenían de repente los restos fósiles del cual somos nosotros descendientes. ¿Y por qué somos descendientes? Porque teníamos de repente características similares. Todo ello lo van a determinar, ¿no?, estas ciencias que van a ayudar a la historia. Ahora, estas ciencias, ¿ya?, se les va a llamar así porque van a tener un estudio general. Ojo, ojito, ¿ya? Anótalo por ahí. Si yo hablo de ciencia, hablo de que tienen un estudio general, ¿no? La geografía estudia todas las características del medio geográfico. La arqueología, todas las excavaciones de nuestro pasado. La geología, toda la estructura dinámica, ¿no?, de los recursos que hay en la Tierra. Ya, un estudio general. Pero vamos a encontrar también a las disciplinas. Y estas disciplinas van a diferenciarse porque van a tener, ya, vamos a decir que van a tener, ya, un estudio, digamos que específico, ¿no? Por ejemplo, la cronología, ¿ya?, que tiene por objeto periodificar el orden, ¿ya? La cronología va a estudiar el tiempo va a estudiar la cronología para determinar, por ejemplo, los años de antigüedad, ¿no?, de todos nuestros antepasados. Nosotros hoy somos presente, pero mañana seremos pasado. Hoy estamos atravesando una de las crisis económicas, sociales a nivel mundial debido al coronavirus. Y de aquí a esto, a unos 20 años, será historia. Por ejemplo, ¿no?, tú puedes decir que en la Edad Media ocurrió la peste negra, que acabó con las 3/4 partes de la población europea, ¿no?, que fueron debido a la pulga de la rata negra. ¿Y a quiénes le echaron la culpa? Precisamente a los comerciantes, ¿no?, que van a venir pues de China, ¿ya?, y que van a provocar la muerte de 3/4 partes de Europa. Y vamos a encontrar a la heráldica, ¿ya?, que esta se va a encargar del estudio de los escudos familiares. Vamos a poner acá, ¿no es cierto?, su figurita. Ellos se van a encargar del estudio de los escudos familiares. Y vamos a hablar de la numismática, que se va a encargar del estudio de las monedas. El estudio de las monedas. Entonces, yo ya tengo que la historia necesita de ciencias y de disciplinas. Las ciencias tienen un estudio general y las disciplinas tienen un estudio específico, ¿ya? Ahí tenemos entonces ciencias y disciplinas. Vámonos ahora a ver las etapas de la historia. Recordemos que el padre de la historia es el gran Heródoto, ¿no? Heródoto. Vamos entonces, ya, vamos a sacar todo esto, vamos a desarrollar ahora las etapas de la historia, ¿ya? Estas etapas de la historia fueron planteadas por Keller y va a dividirse en 4 etapas. Esta división más adelante va a ser criticada, juzgada, ¿no?, en el siglo XIX por el gran Marx, quien va a decir pues que la historia, ¿no?, sí se debería dividir, pero no por acontecimientos que solo ocurren en un determinado lugar, sino por acontecimientos que pasan alrededor de todo el mundo. Y ahorita vamos a ver cuáles van a ser esos, ¿ya? Entonces vamos a borrar y vamos a colocar etapas de la historia, ¿ya?, para poder ver un poquito sobre esto. Vamos a poner aquí, vamos a borrar y vamos a poner las etapas de la historia. ¿Ya, muchachos? Vamos a sacar esto y vamos a colocar las etapas de la historia. Vamos a estudiar las etapas de la historia. Y vamos a empezar con la etapa antigua, ¿ya? La etapa antigua. Y esta etapa antigua la vamos a encontrar por aquí, ¿ya? Vamos a poner etapas de la historia. Vamos a hablar de la edad antigua. Y esta edad antigua va a iniciar ¿con qué acontecimiento?
Esta edad antigua va a iniciar con la aparición de la escritura y va a terminar con la caída de Roma occidental. Miss, ¿qué escritura fue la primera que va a aparecer o que se va a desarrollar? Vamos a encontrar aquí a la escritura cuneiforme, ¿ya? La escritura cuneiforme. Ya está, la escritura cuneiforme, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó el Imperio Romano? ¿No? Porque van a llegar, vamos a poner acá, porque llegan los bárbaros. ¿Y quiénes van a ser los bárbaros, Miss? Aquellos que vivían fuera del Imperio Romano, ¿ya? Como por ejemplo visigodos, ostrogodos, anglosajones. Ahora, este fin de la Edad Antigua va a dar el inicio de la Edad Media, ¿ya? Y esta Edad Media, entonces vamos a decir que va a iniciar, esta Edad Media va a iniciar entonces con, vamos a sacar todo esto de aquí para poder poner todas las etapas de la historia. Bien, muchachitos. Ya está. Vamos a borrar aquí todo para poder, no te vayas a confundir, ¿ya? No te vayas a olvidar que esta división la va a hacer Keller, ¿ya? Que esta división la va a hacer el gran Keller. Ya está. Entonces, vamos a dar inicio a la Edad Media, que va a iniciar con la llegada de los bárbaros cuando cae Roma occidental. ¿Y cuándo va a terminar, Miss? Cuando cae Roma oriental. ¿Y por qué cayó Roma oriental? Porque los turcos otomanos toman Constantinopla. ¿Y qué cosa era Constantinopla? Constantinopla va a ser la capital de uno de los imperios medievales más importantes, el llamado Imperio Bizantino, ¿ya? Y pues con esto van a romper el comercio entre Occidente y Oriente, y esto va a generar un caos. Esto va a provocar que los europeos de España y Portugal, por ejemplo, busquen nuevas rutas para llegar a la India. Y entonces vamos a encontrar aquí que se va a dar el inicio de la Edad Moderna. Se pone fin a la Edad Media y se va a dar inicio a la Edad Moderna, ¿ya? Vamos a poner aquí entonces Edad Moderna. Se inicia la Edad Moderna. Y esta Edad Moderna, entonces, va a llegar a su fin con uno de los acontecimientos más destacados, que va a ser la Gran Revolución Francesa. Va a llegar a su fin con la Revolución Francesa. Ya está. ¿Por qué fue importante o por qué se determina el fin de esta etapa? ¿Ya? Porque con esta Revolución Francesa vamos a encontrar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ya está, Miss, ¿no? Y con esto entonces se pone fin a la Edad Moderna y se va a dar inicio a la Edad Contemporánea, que es en la que nos encontramos ahora. Y no hay un fin porque no se ha determinado, ¿no? Sin embargo, esta Edad Contemporánea vamos a decir que se va a dar, ¿no? Vamos a ponerlo con otro colorcito, se va a dar hasta hoy, ¿ya? ¿Y qué acontecimientos importantes hemos encontrado? Por ejemplo, las guerras mundiales, por ejemplo, el deseo de que los países hayan repartido el mundo, imperialismo, la llegada de la luna, ¿no? Acontecimientos que han determinado, ¿no? Digamos que no le hayan puesto un fin. ¿Qué podría determinar un fin? Por ejemplo, ¿no? Una tercera guerra mundial, ¿no? Eso podría determinar un fin. Ya está, ¿no? La primera escritura cae Roma de Occidente porque llegan los bárbaros, ¿no? Cae Roma de Oriente por la toma de Constantinopla. ¿Ya? Vamos a poner aquí nuestro marquito para que tú puedas entender. Ya está, hasta hoy. ¿Ya? ¿Y quién hizo esta división? No te vayas a olvidar, Keller, aquí lo vamos a anotar, ¿ya? Esta división la va a hacer Keller. Entonces, aquí yo tengo la división
de la historia. Esta es la división clásica. ¿Ya, muchachos? División clásica de la historia. Y esta división clásica la va a hacer Keller. ¿Ya? ¿Quién va a ser criticado pues en el siglo XIX? ¿Qué cosa va a quedar para ti? El ahora hazlo tú. ¿Qué preguntas? La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, la 6, la 7, la 9 y la 11 y la 13. Esas van a quedar para ti, ¿ya? Ha sido un gusto estar contigo y conmigo será hasta una próxima oportunidad.